Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Esta frase filosófica que ha llegado a tal popularidad en nuestra sociedad es realmente compleja y confusa, ya que se puede mirar desde muchas perspectivas o ámbitos. Fue dicha por Ludwig Wittgenstein, quien fue un filósofo alemán que escribió el libro Tractatus Logico-Philosophicus, libro que fue criticado por él poco después en los cuadernos azul y marrón, debido a sus nuevas investigaciones filosóficas, cercano por su formato de idealismo trascendental kantiano. En esta frase, Wittgenstein se posiciona en un solipsismo o idealismo subjetivo de corte empirista. Es la doctrina metafísica monista de que solo existen las mentes y los contenidos mentales, la doctrina de que todas o algunas clases de fenómenos emocionales, tales como los sentimientos o deseos, no existen, sino que son meras ilusiones. La ciencia y la tecnología no interfieren en el idealismo, pues ambas dependen sobre todo de la percepción del mundo exterior para modificarlo conforme al conocimiento. Después de esta pequeña introducción, ¿será cierta esta frase o será una frase sin argumentos sólidos y con muchas interpretaciones? Pues bien, a simple vista parece cierta, pero vamos a darle unas vueltas. Entendiendo el lenguaje como la función de transmitir nuestros pensamientos a través de la comunicación, sí es cierto que cuanto más limitado sea tu lenguaje, más limitado estarás en ciertos ámbitos de nuestra sociedad actual. Por ejemplo, cuanto más limitado sea tu lenguaje en el ámbito de la biología, más limitada será tu comprensión si escuchas una conferencia de un biólogo experto hablando con un lenguaje muy específico. Pero no quiere decir que determinen los límites de tu mundo, ya que el mundo va mucho más allá del lenguaje. El lenguaje, como dijo Heidegger, es un invento de la sociedad, ya que llamamos a las cosas por nombres que nosotros mismos les asignamos, pero que realmente están en constante cambio y cada uno le otorga el significado que su consciencia perciba. Otro punto de mis ideas es que el lenguaje no puede explicar lo inefable, lo que no puede ser explicado mediante el lenguaje, lo que podemos percibir o ver pero no expresar, lo desconocido. Con esto quiero decir que no puedas explicar algo mediante el lenguaje no significa que no puedas expresarlo de otras maneras, con hechos, mediante la pintura o la música. El pensamiento humano es muy complejo y nuestro subconsciente, o por decirlo de otra manera, la voz de nuestra cabeza, es una parte muy importante de nuestro mundo y la realidad que vivimos. Sin embargo, nuestro subconsciente no se dirige por nuestro nivel de lenguaje, así como nuestras emociones tampoco lo hacen. Hacemos actos de amor sin utilizar el lenguaje y transmitiendo muchas más sensaciones inexplicables mediante hechos que si dijéramos 1000 palabras. Entendiendo por mundo como la realidad propia que cada ser humano vive desde su perspectiva, planteo que el mundo está limitado y puede variar por varios parámetros o terceros, y a la vez entendiendo por mundo a lo que aún desconocemos de él y a su significado a nivel personal. Significa que no podemos saber hasta dónde pueden llegar los límites de nuestro mundo, ya que la realidad y los acontecimientos no están programados. Por lo tanto, sería exagerado decir que los límites del lenguaje y los límites del mundo están relacionados directamente. Nuestro mundo tampoco se limita a lo que vivimos físicamente, sino que también a lo que vivimos espiritual y mentalmente. Por ejemplo, los sueños, algo muy difícil de explicar con palabras y un suceso del que todavía no se conoce mucho. Es algo que forma parte de nuestra realidad. Sin embargo, alguien con más capacidad de lenguaje va a soñar de la misma forma que lo haría alguien con menor capacidad. Es más, tener un lenguaje muy extenso en un sector limitaría nuestro mundo al no poder verlo desde otra perspectiva. Esta cita también es muy dogmática, que dice ser indiscutible lo indiscutible, que sigue la filosofía sapiencial. En la filosofía sapiencial, en cambio, ser y conocer van unidos, ya que la filosofía es entendida como una actividad que transforma, donde lo que se busca no es teorizar, sino encarnar en uno mismo aquello que se propone como verdad, porque se ha experimentado en carne propia. Sin embargo,
todavía hay muchas discusiones sobre el lenguaje y sobre todo sobre el mundo. Y como dijo Heidegger, el lenguaje es un invento humano. Por lo tanto, defiendo que el lenguaje no es un tema relevante y del que nos tengamos que preocupar a un nivel tan profundo. Esta cita también lleva a plantearme qué entendemos por los límites de nuestro mundo, cuáles son los límites de la realidad o los sucesos que podrían pasarnos, porque nuestra realidad está determinada y enlazada con la realidad de otros individuos o terceros. Quiero decir con esto que nuestra realidad puede verse afectada por la realidad de otro individuo. Pongamos un ejemplo. Puedes tener muchos conocimientos en lenguaje, tener un shock por X razón y desarrollar una enfermedad mental que limite tu mundo. Sin embargo, te abriría una perspectiva completamente distinta de lo que es tu mundo, porque al final lo que entendemos por mundo es muy relativo y varía en la perspectiva de cada persona. Esta cita filosófica también es bastante confusa y lleva a preguntarnos, ¿acaso tu mundo puede limitarse? ¿Cómo marcamos los límites a lo que entendemos por mundo? Mi opinión es que no puede limitarse, ya que no podemos predecir futuros hechos, avances en la ciencia, no podemos negar que después de la muerte física, tu subconsciente o tu alma muera también, ya que eso es una cuestión que seguramente nunca sabremos. Por lo tanto, me parece precipitado decir que nuestro mundo pueda tener límites, ya que desconocemos la gran parte de este. Tampoco es correcto decir que nuestro lenguaje puede limitar nuestro mundo, porque hay mucha gente conocida, tiene problemas ya sea de audición o de comunicación, y que pueden tener un mundo igual de extenso que otra persona con sus capacidades intactas. Aparte, mi mundo y mi realidad contiene mucho más que comunicación mediante el lenguaje. Por ejemplo, al sentir emociones, hay muchas veces que no somos capaces de explicar lo que sentimos con palabras o saber cuál es el origen de ese sentimiento. A la vez, cuando nos duele algo, a veces no somos capaces de explicarlo mediante el lenguaje. Cuando nos enfadamos, podemos mostrarlo mediante el lenguaje, pero también podemos mostrarlo mediante violencia. Hay cosas que solo podemos ver o que solo podemos percibir, oler, tocar, pero no tenemos palabras para explicarlo o es imposible hacerlo. Hay muchas cosas que desconocemos y no les hemos dado nombre, y no significa que no formen parte de nuestro mundo simplemente por no asignarle un nombre para reconocerlo. Gente con problemas físicos, con problemas mentales o de desarrollo, pueden tener un lenguaje como nosotros lo conocemos muy pobre, pero se comunican a su manera y no significa que marque los límites de su mundo, porque pueden tener un mundo totalmente distinto al tuyo con otra perspectiva incluso más amplio. Wittgenstein, al afirmar esta cita, siguió la corriente sapiencial y fue completamente dogmático. Si miráramos esta frase desde una filosofía de función instrumental, es decir, pensando y actuando por y para beneficiarse económicamente, una filosofía que en nuestra sociedad actual está muy normalizada, afirmaríamos que la frase filosófica de la que estamos hablando es cierta. Y lo argumentaríamos en base a que en cuanto nuestro lenguaje sea más extenso, más capacidades tendríamos para llegar a tener buen beneficio económico y con un pensamiento actualmente mayoritario en base al dinero. Sin embargo, yo me puse en una perspectiva más allá de lo que se considera hoy tener un mundo poco limitado, que se considera la filosofía materialista que estamos viviendo actualmente, de la idea de vida perfecta basada en ser millonario o aparentarlo, estar comprando bienes costosos constantemente, ser famoso, reconocido, etc. He intentado posicionarme en una definición de mundo más extensa, englobando de lo que no conocemos absolutamente. Concluyo que los límites de mi lenguaje no son los límites de mi mundo, ya que mi mundo está limitado por terceros individuos o hechos. Mi mundo va más allá del lenguaje, ya que el lenguaje es muy diverso y está en constante cambio, ya que desconocemos sucesos futuros que puedan alterar nuestro mundo,
ya que el significado del mundo es relativo y depende de cada persona, y ya que hay cosas que vivimos y no podemos explicar mediante el lenguaje.